¡Venite! Vine al final, aparecí. Mirá quién vino, llegó. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, hoy, además, particularmente estaban todos atentos porque el tema del hacer siempre es un tema interesante entre nosotros, ¿no? Como que ya nos moviliza un poco repensar el tema del propósito desde a ver de dónde toca, ¿no? Pero lo tenemos bastante vinculado al hacer. Eso es lo que traigo hoy también. Y ver por dónde tiene que ver realmente. Estamos en la casa 5 ya. A veces pueden hacer los chistes referidos a la casa. No. Yo lo único que quiero es que no aparezca la policía por acá y que el tema de los allanamientos. Nosotros allanamos 5 casas, como pará. Ahora va rápido la cooperativa, porque ya eran 5 en poco más. Sí, estamos proactivos. Y en esta casa 5, justamente la casa que tiene que ver con Leo, que tiene que ver con el sol. Entonces, justamente cuando uno elige o descubre su propósito de vida, siempre tiene que ver con descubrirse a uno mismo, o sea, descubrir algo de uno que es como genuino, ¿no? Y eso es la esencia de Leo también, es lo genuino, es lo que genera feedback con los demás. Por lo general, nos pasamos la vida haciendo muchas cosas, pero empezamos a generar feedback cuando empezamos a ser más genuinos también. Claro. Entonces ahí es donde tendrá que ver o no tendrá que ver con el hacer, y esto es un poco la pregunta, porque a veces sí es verdad que tenemos que transitar el hacer para descubrir el no hacer, de alguna manera jugando con las palabras, y ver ahí qué queda, quién soy yo, en dónde estoy fluyendo naturalmente, por ejemplo. Esta es una pregunta que me hacen mucho, que a veces se malentiende, ¿no? Bueno, yo quiero saber qué vine a hacer, y eso es lo que lo que se está preguntando muchas veces es cuál es mi propósito, yo quiero saber, ¿no? Entonces, un poco la reflexión de hoy sería ese propósito, hay algo que compartimos todos en ese propósito, porque todos somos de la especie humana, así que hay algo que compartimos, pero después hay una forma particular que toma ese propósito humano, y ahí es donde cada uno tiene su singularidad. Y esto es la casa 5 también, es la casa de los niños, por eso los niños los podemos ver cómo son cada uno tan diferente uno del otro. Antes de entrar en las estructuras saturninas, por ejemplo, ahí está el sol. De hecho, siempre los niños pequeños manifiestan mucho la energía del sol, de su sol, donde está, en la casa, sobre todo, y el ascendente. Después, cuando crecemos, ya se empiezan a ver otros aspectos, digamos, de la carta. Entonces, me parece como súper importante porque también es la casa de la creación. Y la pregunta sería, ahora, ¿no? Cada uno de nosotros que está teniendo una rutina, un estilo de vida, ¿no? Algo que todos los días le pone energía, ¿no? Creo yo que la pregunta sería sistematizar eso, ver cuáles son esas actividades donde pongo energía y preguntarme en cuál de esas actividades me siento que estoy inspirado. Esa es una palabra clave. Siento que cuáles de esas actividades me inspiran, ¿no? Entonces aparece la idea de, bueno, justo la canción por eso también la elegí, ¿no? Porque es como esto de la idea de la estigmatización que tiene el no hacer en la sociedad, ¿no? El que no trabaja, el que no estudia, ¿no? Parece que no existe, incluso parece que no es nadie, ¿no? Y esta es una idea que la generación de nuestros padres no, por lo menos que son otra generación, por ejemplo Plutón en Virgo, que el propósito de la vida era trabajar, estar bien de salud, tener su casa y tener una casa, una familia. Y una familia, ¿no? Todo lo que es el orden. Entonces, nosotros venimos con otra impronta a preguntar, primero que nada, si eso es tan así. Y segundo, a poner el foco en algo que es el terreno más espiritual, ¿no? Que es lo más escorpiano también, que nos trae como a mirar ahí en lugares más profundos y también invisibles. Pero curiosamente, ahí a veces habita el propósito y no en la forma. No quiero decir que no, por ejemplo, si trabajo, vamos a suponer, manejando un bondi, eso no pueda yo sentirlo en mi propósito de vida. Pero lo interesante es que el propósito no está en la forma de las cosas, sino en mi forma de vivir esa cosa. Y eso solo puedo descubrir yendo para adentro. Por eso nosotros somos una generación que ha hecho mucho más eso, al poner el foco en cómo me siento y observarnos. A observarse, sí. Sí. Y no asistirnos, ¿no? Solamente, no a cambiar una cosa por la otra, ¿no? Esta idea de que la generación justamente de nuestros padres, nuestros abuelos, si te quedabas sin trabajo era, bueno, ya, busca otro, ¿no? Bueno, hay que resolver esto, hay que asistir a esta situación. Entonces nosotros justo somos una generación que por muchos diferentes motivos nos hemos permitido el tiempo de tomarnos esos descansos. Elaboramos duelos también, o sea, elaboramos duelos. De salir
Relaciones con trabajo, Sí, relaciones sí, con personas. Sí, total. Eso es muy importante también. Por el tema de comprender qué pasó, ¿no? Yo me veo, por lo menos en mi caso, capaz que me pueden contar ustedes, pero con la generación justo de mis padres, como esta idea de, bueno, como que hay que avanzar, ¿no? Seguir. También es una energía mucho más de superación y de no hay tiempo para saber por qué haces las cosas. Lo importante es que hay que hacerlas, ¿no? Entonces nosotros traemos también esta idea de si lo estoy sintiendo, si no lo estoy sintiendo, aparece la idea de esto me late, no me late. Y son ideas nuevas todavía, convengamos que son ideas muy nuevas igual, porque la tendencia que es un poco lo masculino, ¿no? Es ir al hacer también. Recién ahora estamos empezando a conectar un poco más con... Adentro. Claro, y con un masculino pero que es desde otro lugar, porque es que nace como más de adentro, digamos. Entonces me parece interesante. ¿Ustedes tienen casos así, por ejemplo, por lo menos intrafamiliarmente? Casos tipo como de sentirse cuestionadas por ese motivo de esta búsqueda, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Yo, te estoy escuchando atentamente. Yo antes comentaba que me encantan todos los temas que vos tratás. Dejen de sobarse el lomo, por favor. Me parece que es muy importante en esta era entender un poco las energías que nos mueven, que nos crean. Bueno, el tema transgeneracional, ¿no? Porque nosotros todos nacimos en un momento astrológico especial que nos desarrolla unas cosas que anteriormente no es que haya mejores, peores, ¿no? Sino como que son etapas de la evolución del hombre. Lo anterior generó unas estructuras fuertes para que nosotros hoy pudiéramos cuestionarnos estas cosas. Porque si en casa hay comida, no me puedo como quedar pensando, a ver, me gusta, no me gusta, me late, no me late. Pero al tener esto como va fijo, bueno, está ese choque de que sos, al pensar demasiado si te gusta o no, está como, bueno, visto como que estás perdiendo el tiempo. Estaba bastante desvinculado el divertirse y poder trabajar de eso. Y esto de sentir que bueno, que estás haciendo algo por el mundo, ¿no? Por todos. Que puede estar en algo muy espiritual o en pintar una casa. O sea, como vos decís, no importa el qué, sino que te haga sentir que haces algo. Y tiene que ver con el don, ¿no? O sea, el propósito y el don vendrían a ser lo mismo o es diferente. Es diferente. Yo creo que el propósito lo vinculo como... la experiencia... Como algo material, ¿no? Como algo más de la acción. Sí, tiene mucho que ver con la acción. Ahí va. No tanto con algo que se te da bien, ponele, pero sí con llevar a la experiencia concreta una naturaleza de algo, ¿no? Por ejemplo, el don puede asistirte a tu propósito, quizás, ¿no? Sí, tienen esa relación. Por eso es interesante, por esto que dije de que el propósito es como colectivo. Hay algo que nos está uniendo en ese propósito que también se descubre en ese camino. Pero la forma en que se da, cómo se encarna eso, ahí sí. Claro, un aspecto, todo un propósito con distintos aspectos. Exacto, y ahí sí que tiene que ver, yo creo, los dones, porque son usados. Es como que yo siento que en algún punto a veces se utiliza ese término, ¿no? Cuando uno empieza a ser usado, es señal de que está viviendo su propósito. Claro. Y no es tanto el yo hago, sino estoy haciendo o se está haciendo, incluso a través de mí. Esta es una idea que trae mucho el misticismo también. Los místicos trajeron mucho esta idea de estoy siendo usado, ¿no? Y más allá de la religión y todo lo que hay detrás muchas veces, la experiencia que se está teniendo es esa. O sea, una herramienta co-creadora, ¿no? Como un canal. Por ejemplo, la rama de Kabbalah que yo he aprendido habla de que uno, en esto de ser el vehículo, de hacer algo, no se me fue la palabra ahora, pero bueno, para los demás. O sea, que lo que yo haga, sea lo que sea, si sea manejar un ómnibus, así sea, ¿no? Tiene que tener en el fondo un para qué en común. Sí, total. Entonces, eso, cuando vos lográs conectar con esa energía, me sale solidaria, pero no es la palabra solidaria, pero no importa, ya me va a venir. Cuando vos lográs conectar y ponerle una conciencia de para qué estoy haciendo eso, más allá de que me gusta, de que tengo mis dones y que me hace bien y que me divierte, incluso dicen que si te divierte, que si te hace bien,
es porque estás conectando con eso. Si no, empieza a trabajar todo lo que es el esfuerzo, el que me cuesta, el que no lo puedo lograr, el que empiezo pero me pasa algo que me lo corta. Entonces, porque dice que en realidad lo que hay ahí es un deseo egoísta, que es de, bueno, lo hago por mí y solo por mí. Egoísta muy entre comillas, para diferenciar entre hacerlo por los demás y hacerlo solamente por uno mismo. Entonces dicen que incluso comprarse algo para uno, por ejemplo, no sé, un auto, bueno, si hay alguien le gusta, Ticholos. Pero por ejemplo, un auto, yo tengo toda la libertad, incluso espiritual, de comprarme, tiene un sentido, o sea, no es, porque a veces la espiritualidad, la energía está enlazado y que uno tiene que ser, no sé, un harapiento y austero, Dice, pero si vos le encontrás una conciencia espiritual, que ese auto vos vas a usar para algo a los demás, se abren esos dones y esas energías para que vos puedas alcanzar eso y mucho más incluso, ¿no? Claro, está buena esa idea que traes de conectar. Creo que es algo que va sucediendo como un poco natural, pero es cierto que yo creo que más en la casa 2 estaría como esta cuestión de mis habilidades y mis dones. Entonces fíjate vos que tenemos que pasar a la 3 y la 4 hasta llegar a la 5, o sea, antes de poder decir, esto realmente es lo que yo quiero hacer, ¿no? Hay un pasaje, y esto es interesante. Y después llegamos a la casa 9, que ya nos damos un salto, que es un poco lo que para mí representa Júpiter, que es el que expande la conciencia, ¿no? Y cuando vos empezás a darte cuenta que lo que vos hacés tiene un efecto... Un deseo altruista. Así es la palabra, la frase técnica que usan en Kabbalah. Claro. Y estos son las 3 casas de fuego un poco, ¿no? La casa 1, la casa 5, la que estamos mencionando, y la última, que es la más expansiva, es la 9, que justamente es Júpiter, que incluye tus características físicas, o sea, lo que para vos es fácil físicamente, por ejemplo, que seas rápido caminando, vamos a suponer. Después incluye esto de la casa 5, lo que te sale creativamente natural bien. Pues esto es muy importante, como decías vos, lo del no esfuerzo. Esto es algo que tiene que sentirse que es muy natural y orgánico para poder identificar ahí donde está. Y después como eso junto genera y te va moviendo hacia esa casa 9 que descubrís. Ahora ahí aparece el elemento espiritual que decís vos, ¿no? Sí. Que parece que no es ni una cosa ni la otra, sino que es todo. Sí, porque incluso, por ejemplo... y sé que tiene mucho contacto porque trabaja mucho con las casas, en la Kabbalah y con todo el tema de lo astral, ¿no? Sí. Habla de la coherencia. Sí. De que no importa si lo que vos estás haciendo, vamos a ponerle el mote de bien o de mal. Si sos coherente, si hay una emoción coherente atrás de eso, por eso se explica, por ejemplo, que por qué le va tan bien a los que hacen mal. Porque son coherentes, ¿no? Se ponen un ejemplo, por ejemplo, una clase de Hitler, por ejemplo. Sí. Porque a Hitler le fue, porque en realidad le fue bien, logró lo que quería, porque emocionalmente fue coherente, no te vendió nada atrás, te dijo que quería esto. Bueno, lo que habla es eso, que en esto que vos decías, de plantear, hacemos lo que somos. Si en lo que hacemos está la emoción primaria, se llama, que es lo que conecta con la conciencia y con el espíritu, no tenés cómo perder. Ahora, cuando vos le empezás a poner otras emociones, el miedo, la frustración, el qué dirán, no hago esto porque me van a juzgar, ahí es cuando uno empieza le llaman sacarle energía a ese propósito final. Mirá, que está muy interesante la Kabbalah, la verdad que eso es súper interesante, como explica el tema de la energía también, del flujo natural de la energía. Y en esto del tránsito que también tiene como el ciclo vital, que vendría a representar las casas, pues en realidad las casas lo que representan es en un instante de nuestra vida, todos los movimientos que hace nuestra conciencia constantemente, ¿no? Esos 12 movimientos son experiencias que tenemos todo el tiempo en realidad. Justamente por eso hay momentos en los que no estamos tan enfatizando en determinado área, como puede ser por ejemplo esto, ¿no? El propósito, de repente no, hay muchos momentos que no, y hay momentos que sí, y ahí curiosamente vemos por ejemplo un tránsito que está teniendo que ver en mi casa 9, en mi casa 5, entonces de repente me empiezo a replantear esto, pues empiezo a prestar atención. No tener idea, porque el propósito no siempre se tiene claro, y es bastante duro no tener ni idea. Claro. ¿Para qué estás? O sea...
genera ansiedad y bueno, y esto de quedarse quieto, porque claro, está adentro, el como calmar las aguas, estar con uno, y ahí de repente viene un impulso y como una claridad, pero que si no paramos, podemos accionar y no lo escuchamos, ¿no? Pero a veces yo he tenido muchos momentos que no sé si lo que estoy haciendo es mi propósito, que me deja de gustar algo que siempre me gustó, y empezar como a buscar motivarse de nuevo con la vida, porque es lo que nos mueve, ¿no? Qué buena palabra que trajiste también, motivación, que es una palabra que se confunde mucho con actitud, por ejemplo. Sí, es una palabra que a veces confundimos un poco con objetivos también, ¿no? Objetivo, motivación, y objetivo y propósito es a veces una confusión recurrente. Tengo objetivos, tengo propósito, ¿no? Creo que el propósito solamente es como, el Camino de Santiago, vamos a suponer, lo tenés que caminar todo, ¿no? O sea, como que no es que no hay ciertas herramientas para descubrir el propósito. Tu vida misma te va a guiar hacia tu propósito. Lo que pasa es que hay que meterse, encarnar tu propia vida, meterte de lleno, vivirla, justamente que eso es Júpiter y es la casa 9, es vivir lo que sea que se me esté presentando. Y eso me va a ir dando la data, ¿no? El tema a veces es esto de la respuesta también un poco más inmediata, pero creo que ahí viene por el hecho de confundir el hacer con el ser, ¿no? Un poco también. Entonces estoy buscando en el hacer, Cuando descubro que estoy buscando en un lugar equivocado, puedo parar ahí. Pero no parar de buscar, sino dejar de buscar donde estoy buscando, porque eso es lo que genera la frustración, ¿no? Yo practico un libro que se llama El Curso Milagro, que capaz lo conocen. Sí. Ahí va. Bueno, y hay una frase que dice, busca pero no halles, que es un poco el lema del sistema de pensamiento nuestro, ¿no? Es buscar, o sea, básicamente te tiene buscando todo el tiempo donde no es, y finalmente, evidentemente, no encontrás. Y entonces ahí parece ser que se confirma la premonición y lo que más tememos, que es, no tiene sentido mi vida, ¿no? Claro, el sentido de la vida. Porque ahí nos lleva a ese lugar. Hay una cosa que me pasa a mí mucho con los consultas que yo tengo, que muchos llegan con esto de que mi propósito, y yo, que también es una herramienta de Kabbalah, que habla del deseo. En realidad dice que uno no puede decir, no quiero hacer tal cosa. Porque uno no te genera deseo de decir, no quiero comer, por ejemplo, o a los que quieren simplemente bajar de peso. Entonces, si vos ves una torta de chocolate, no sé qué, un pan, te genera el deseo, que eso te genera una emoción, que te termina generando un movimiento, un entusiasmo a comerte esa torta. Pero un deseo negativo no existe. Vos no podés desear no hacer algo. Entonces, lo que uno tiene que empezar a buscar en vez del propósito es esto que vos decías, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿De qué manera perfilarme yo en mis vínculos? Y eso implica un montón de mirarse para adentro y en todas las dimensiones, lo vincular, lo espiritual, lo laboral, lo energético. Entonces, ¿eso qué hace? Que vos incluso a veces hagas cosas que uno puede pensar que no nos gustan o que se nos hacen más difíciles, pero si yo sé que en realidad estoy yendo a donde yo quiero ir, voy a lograr, voy a sopesar el hacer, en este momento me toca hacer esto. Por algo será, algo tengo que aprender de esto, pero yo sé que estoy yendo para allá. Entonces eso hace que uno mantenga el deseo abierto y mantenga las expectativas puestas en el futuro, y principalmente esto de mantenerse entusiasmado con lo que uno está haciendo, a pesar de que en algunos momentos, yo qué sé, si yo quiero cocinar, a mí me encanta cocinar, pero odio hacer mandado, y tengo que ir a hacer mandado, entonces los voy a ir a hacer con otra energía, a pesar de que estoy haciendo algo que no me gusta, sé que yo para hacer eso, para cocinar, tengo que ir a hacer mandado. Entonces es como esa idea, porque a veces pasa eso, que uno te dice, ay no, que no sé qué hacer, no sé cuál es mi propósito, y termina generando lo contrario, un bloqueo de que como no sé qué hacer, no hago nada. ¿Se entiende? Sí. Entonces el manejar, el perfilar, esto que vos decís, de mirarse para adentro, y de ver qué es lo que uno no quiere de su vida, pero transformarlo en deseo positivo. O sea, no es decir, no quiero trabajar en esto, sino en qué querés trabajar, o no quiero tener esta pareja, sino qué quiero hacer. Al transformar esos pensamientos en positivo, hace que se despierte un deseo y que empiece a generar esa energía que favorece al cambio, por decirlo de alguna manera. Ahí va.
Está bueno eso también que mencionás, porque el entusiasmo es como la esencia, ¿no? de esta cuestión. O sea, vieron que mencionábamos lo de los niños, ¿no? Y algo que tienen los niños es que sea lo que sea que van con entusiasmo, ¿no? Sí. Y ese es el entusiasmo propio de la vida. No es un entusiasmo personal, no es porque su manera de ser es entusiasta, no, es que están conectados con la vida. Entonces, ese flujo natural está ahí, siempre disponible. Entonces, ¿por qué? Porque claro, hay un propósito. En realidad siempre lo supimos, después se olvida, ¿no? Por un periodo. Pero parece ser que entonces tiene mucho más que ver con una actitud que le pongo hacia la experiencia. Y a partir de que yo identifico que tengo ese poder de pararme desde una disposición también, eso de abrirme, a que también la experiencia vaya mutando, porque ahí está el eje de Sagitario-Géminis, ¿no? Va mutando en esa dualidad. Aparentemente esto es diferente que esto es diferente que esto, pero ya no me condiciona. Ese es el punto también. Hay un lugar ahí que se vuelve como impermeable a lo que esté pasando en los hechos, porque yo ya tengo esa actitud que todo va incluyéndose ahí, en ese propósito. Inclusive tiene que ver con la fe, que no olvidemos esto, ¿no? Porque uno cuando elige un propósito, necesariamente hay un terreno que tiene que caminar con fe. Y eso también es algo que nos cuesta, como decir, no, pero ¿y ahora cómo sigo? Y ahora tenés que caminar confiando en que es hacia ahí que vas. Y hay un periodo que parece ser que uno va como en la nada, ¿no? Como pisando huevo, como decimos a veces. El salto de fe, es que tenés que confiar en lo que sentís, ir a buscar eso que sabés que querés y descartar lo que en el medio no se parece a eso. No. Aunque no tengamos exactamente detalle de todo, o sea, es como algo que yo quiero esto, quiero sentirme así, bueno, no voy a elegir lo que no me lleva para ahí, y tal cual, que el salto de fe, hay momentos que hay que hacerlo, y eso además te llena de como de una emoción, porque son terrenos desconocidos, cuando decís, esto voy por acá, aunque no sé cómo voy a... Bueno, un amigo una vez me dijo, en realidad la confianza siempre es ciega, porque si no fuera ciega no sería confianza, ¿no? Si yo realmente supiera lo que va a estar pasando y cómo va a pasar y cuándo va a pasar, que son todas las preguntas, claro, exacto, la confianza tiene que ver con no conocer ese camino, en el sentido de no conocer los pasos que voy a tener que ir dando y sin embargo darlos con fe, ¿no? Uh-huh. Que no es lo mismo que darlo seguro de mí misma o porque yo soy muy buena haciendo esto, no, bueno, capaz que hoy me voy a caer, me voy a tropezar 25 veces, pero algo me sigue diciendo que es acá igual, y que eso incluye la caída, el tropezón y todo lo que sucedió, ¿no? Bueno, el libro que vos mencionás del curso de milagro dice que el qué es de nosotros, el cómo y el cuándo no. Claro. Entonces ahí saber lo que uno quiere, sí, pero el cómo y el cuándo a veces escapa de nosotros. Sí. A veces no, escapa de nosotros. Porque por lo general nunca termina haciendo lo que nosotros lo voy a hacer así, tal cual, no termina haciendo tal cual como uno lo planteó. Sí, y algo que también es interesante es que el terreno del propósito de vida tiene que ver mucho, como decía, con la inspiración, ¿no? Y la inspiración siempre nos lleva como un terreno de lo divino. Entonces, realmente, aunque uno quiera, ¿no?, hasta el más ateo de los ateos, escuchar y decir, no, pero yo no, el escepticismo, realmente hay un momento en que todo indica que es por ahí también. O sea, todo indica que tiene que conectarse con otro plano. Pero el ser ateo es un acto de fe, porque tampoco hay pruebas de que no exista nada. Sí, escéptico, creo que el término sería escepticismo, ¿no? Escepticismo, sí. Ahí, pero ahí en realidad todo igual termina siendo un acto de fe, porque no hay pruebas de lo que vos decís, que no hay nada, claro, sea así. Claro, sí, total. Esto último me parecía interesante para justamente para no confundir tampoco fe con, ¿no?, otra vez con religión y fe con... No sé, suele suceder también, y eso, bueno, seguimos como entre comillas negando, ¿no?, ciertas oportunidades que nos son dadas, que no, esta fe que vemos en los niños, por ejemplo, ¿no?, que vos decís, se va a caer, y no, y tiene una fe bárbara en que va a subir ese escaloncito, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Pues la pregunta sería, ¿de dónde viene? Claro. Porque ya viene con él. Es inherente a los seres humanos. Exacto. Entonces, ¿cómo después eso resulta una cuestión de elección, ¿no? Bueno, ¿vos tenés fe o no tenés fe? ¿No? Cuando ya vino contigo, en realidad, la fe. Estaba intrínseca.
Entonces, por eso digo que es redescubrirla bueno, ir a un lugar donde está. Y por eso también tiene que ver con dejar de hacer las cosas que no quiero hacer, como no dejar de promover esos espacios donde yo no me siento inspirado, me siento en contracción, por lo que sea, y después empezar a practicar el hago porque me siento inspirado, y todos sabemos cómo es esa sensación de sentirse así, inspirado con algo. Primero porque hasta incluso el cuerpo se relaja, lo podemos hacer por horas, perdemos la percepción del tiempo. No te cansás. Uh-huh. Disfrutás de compartirlo, esto de lo colectivo. Entonces, bueno, tenemos algunas pautas, por lo menos para dónde pasar. Y después, en cuanto a la carta, bueno, podemos mirar en nuestra carta, por ejemplo, qué tenemos, qué aspectos tenemos, por ejemplo, en la casa 5. En la casa, particularmente yo diría casa 5 y casa 9, pero también casa 1, porque siempre obviamente me voy a ir a terminar conectando, digamos, con esta autoimagen de mí mismo, y muy probablemente pues te termine disolviendo en el camino del propósito de la vida. Mirá, espectacular, la verdad, esta casa 5, ya estamos en un vecindario acá. Es muy actual, ¿no? Como esta del propósito, o sea, hay como mucha búsqueda de propósito. Como que no nos conformamos ya tanto con hacer algo sin sentir que estamos siguiendo ese propósito. O por lo menos yo lo escucho un montón en gente que se acerca porque yo trabajo algo que me gusta y quien todavía no lo ha podido hacer o no lo encontró, pregunta, ¿no? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo haces? Y bueno, sí, hay un momento en el que tenés que dar como un salto, pero a veces también sentarte a pensar, bueno, ir a cuando eras niño que te olvidás qué es lo que te gustaba hacer, que lo hacías por hacer, porque no era porque te iban a pagar. Eso es una buena manera, ir al registro, sí, totalmente. O que te cuenten la gente que era grande en ese momento, tipo yo que me gustaba, a qué me gustaba jugar, qué me gustaba hacer, qué preguntaba. Totalmente. Muy interesante la Flor, cosa así. si te quieren contactar, si te quieren seguir, ¿cómo hay que hacer? Salgan de la radio y la siguen, Bueno, en principio en la cuenta de Instagram tienen toda la info ahí en Floreciendo con H intercalada y S, Floreciendo. Y ahí hay un link, en realidad ahí en mi biografía, que ya lleva a otra página que está todo, básicamente. Al Arco Dorado. También, a todo. Ahí ya te encuentran todo, en todos los enlaces. Y pueden escuchar en Spotify el disco de Maitri también. Claro, ahí está también. Ahí le puse. Música para la autoindagación, le puse y todo. Así que, bárbaro. ¿Qué lo parió? Espectacular. Está. Nos vamos escuchando. ¿Qué vamos escuchando?